Tú lo llamas placer, pero es eso lo que está apagando la parte más sagrada de ti. Cada placer fácil, cada impulso que sigues en automático, te está costando algo invisible, y ya lo sentiste. Ese cansancio que no se va, esa energía que desaparece sin razón, el vacío silencioso que llega después del alivio, esa culpa sin nombre que aparece, incluso cuando todo parece normal. ¿Y si no fuera solo estrés? ¿Y si no fuera solo ansiedad? ¿Y si lo que estás sintiendo, en realidad, fuera tu luz apagándose? Tu alma se está debilitando, y no es por accidente. Es por distracciones que parecen inofensivas. Lo que era sagrado está siendo cambiado por segundos de placer sin dirección. Nadie te lo dijo, porque la mayoría también se está perdiendo. La mayoría también está dormida, y por eso sientes que estás solo, pero no lo estás. Hay algo dentro de ti que lleva mucho tiempo intentando avisarte. No estás roto, estás siendo robado, y ni siquiera te diste cuenta, pero tu cuerpo lo sintió, tu espíritu lo gritó, y hoy llegó el momento de escuchar. Quédate hasta el final, porque este video va a mostrarte una verdad que muchos evitan, lo que se está apagando dentro de ti mientras buscas placer, y por qué el mundo espiritual guarda silencio, esperando a que despiertes. Últimamente te has sentido cansado sin explicación. Te levantas con el cuerpo pesado, incluso después de dormir. Por fuera estás en silencio, pero tu mente grita. El tiempo pasa, pero no oye. Y aunque trates de mantener el enfoque, algo siempre te roba la energía. Por fuera todo parece bien, pero por dentro algo no está bien, solo que no sabes qué es. Y eso empieza a desgastarte en silencio. Intentas animarte, pero la alegría se vuelve frágil. Quieres conectarte con algo más grande, pero sientes como si la conexión se hubiera cortado. A veces incluso sientes ese impulso espiritual, esas ganas de cambiar, pero al poco tiempo vuelves al mismo ciclo. Placer, culpa, vacío, repetición, la misma secuencia, día tras día. Y lo más duro de todo esto es que nadie se da cuenta, porque por fuera funcionas, por fuera sonríes, pero por dentro algo se está muriendo poco a poco. Y no es pereza, no es distracción, es drenaje espiritual. Te están drenando por dentro, despacio, sin ruido, sin hacer escándalo. Y cuando eso pasa, los síntomas empiezan a parecer parte de tu personalidad. Empiezas a creer que estás perdido, que eres desorganizado, que ya no tienes fuerza de voluntad, pero nada de eso es verdad. Lo que está pasando es que tu luz está siendo desviada. No te diste cuenta, pero cada pequeño exceso tiene un precio. Cada placer sin conciencia deja una huella. Cada decisión en automático, cada estímulo que consumes sin presencia, cada momento en que buscas alivio inmediato, te desconecta un poco más de tu fuente real. Y cuando esa desconexión se vuelve constante, tu cuerpo reacciona, tu mente se enreda, tu alma grita en formas que no sabes cómo interpretar, y entonces aparecen los síntomas. La irritación sin motivo, la falta de concentración, el entumecimiento emocional, la apatía ante las cosas que antes te tocaban el alma, la dificultad para orar, para sentir, para entregarte espiritualmente como antes. Todo eso son señales. Tu campo está sobrecargado y tu frecuencia desalineada. Y tal vez, en el fondo, ya lo sabes. Ya sentiste que algo se desconectó, que tu sensibilidad se apagó, que tu intuición se volvió confusa. Pero aún así, sigues tratando de encajar, tratando de parecer normal. Pero el iluminado nunca fue hecho para encajar. Fue hecho para vibrar, para guiar, para sentir con intensidad. Pero cuando esa sensibilidad se convierte en dolor, es señal de que tu energía fue desviada del lugar correcto. Y esto no pasa porque seas débil, pasa porque eres sensible. Y es justamente esa sensibilidad la que está siendo corrompida, convertida en ruido, en peso, en confusión. Pero ¿y si te dijera que todos esos síntomas tienen una raíz común? ¿Y si lo que te está drenando es, precisamente, eso que el mundo llama libertad, pero que está apagando tu misión? Porque el problema no es sentir placer. El problema es cuando el placer se vuelve una fuga, y toda fuga se lleva un pedazo de tu luz. Por eso te sientes desconectado, porque tu esencia está tratando de volver, pero no encuentra espacio. Y ahora llegó el momento de abrir los ojos, porque quizás nada de esto sea casualidad. Tal vez todos esos síntomas sean un llamado, y lo que viene ahora
Va a mostrarte el origen invisible de todo esto. Ya te culpaste por no poder concentrarte. Ya pensaste que estabas perdiendo tu fuerza. Ya te miraste al espejo y te preguntaste a dónde fue a parar ese brillo que antes te hacía diferente. Y lo peor es que empezaste a creer que el problema eras tú, pero no lo eres. No estás débil. Estás siendo drenado. Y eso cambia todo. Hay una gran diferencia entre debilidad y fuga. Cuando estás débil, necesitas descanso. Pero cuando estás perdiendo energía, necesitas cerrar la brecha. Lo que estás sintiendo no es falta de fuerza. Es exceso de dispersión. Es como intentar encender una fogata con leña mojada. La llama no prende, no porque no sepas encenderla, sino porque todo lo que podría arder ya fue empapado por repeticiones que no alimentan. Tu energía se está yendo en pequeños rituales diarios que parecen inofensivos, pero acumulados te vacían. El placer fácil, las distracciones constantes, la búsqueda de alivio inmediato. Nada de eso te da paz, solo te anestesia por unos minutos, y después vuelves a sentirte más lejos de ti, más pesado, más desconectado. Es como si cada vez que intentas levantarte, algo jalara tu luz de nuevo hacia el suelo. Pero lo que nadie te dijo es que esa luz que se escapa es valiosa. Es la que mantiene viva tu presencia, tu conexión, tu magnetismo. Cuando esa luz se va, el cuerpo sigue, pero el espíritu se aleja. Y por eso te sientes ausente, incluso estando presente, porque lo que vibra dentro de ti está fragmentado. Y todo esto empezó de a poco, con pequeños acuerdos silenciosos, con concesiones que parecían temporales, con la idea de que, solo esta vez, no haría daño. Pero el alma se da cuenta. Ella siente cuando está siendo olvidada, cuando el cuerpo empieza a ser usado como escudo para no enfrentar el vacío, y entonces empieza a silenciarse, no por castigo, sino porque no quiere competir con el ruido. No estás débil, solo dejaste de escuchar, dejaste de cuidar lo que más necesitaba atención, tu luz. Y esa luz no vuelve con fuerza, vuelve con presencia, vuelve cuando decides interrumpir el ciclo que está drenando tu esencia. Y esa decisión empieza con conciencia. Quizás nadie te lo haya dicho antes. Quizás el mundo te hizo creer que todo esto era normal, que placer es libertad, que huir es descansar, que el vacío es señal de fracaso. Pero ahora, ya lo sabes. Hay algo drenando tu alma, y mientras eso siga, nada va a llenarte de verdad. La buena noticia, no perdiste tu fuerza. Sigue ahí, esperando que dejes de desperdiciarla, esperando que dejes de lastimarte en nombre de un alivio que no alivia. Porque cuando cierras esa brecha, cuando eliges no entregarte más a lo que succiona tu luz, algo empieza a encenderse por dentro. Una presencia que estaba callada, empieza a levantarse. Y ahí es donde comienza el cambio. Porque cada vez que eliges proteger tu energía, el mundo invisible reacciona. Pero antes de que eso pase, necesitas ver con claridad qué es lo que está robando tu conexión y entender que el placer, cuando va sin rumbo, no solo distrae, apaga. Y eso es exactamente lo que viene ahora. La revelación que nadie dice, pero que tú necesitas escuchar hoy. Te enseñaron a buscar placer como si fuera un derecho, como un alivio, como una señal de que todo está bien. Pero nadie te dijo que el placer, cuando se busca en automático, puede ser la herramienta más eficaz para desconectarte espiritualmente. Porque el placer es energía, y toda energía lleva una dirección. Cuando sientes placer, algo dentro de ti se mueve. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde? No todo placer es luz, no todo placer es sagrado. Hay una línea muy delgada entre el placer que enciende y el placer que apaga. El problema no es el placer, es lo que hace con tu conciencia. El placer inconsciente, ese que buscas solo para escapar de ti mismo, es el más peligroso, porque parece inofensivo, parece normal, llega con promesas silenciosas. Te lo mereces, lo necesitas, solo una vez más. Y así, poco a poco, empiezas a entregar tu presencia a cambio de pequeños alivios. Pero cada vez que te alejas de la presencia, te alejas de tu misión. Tu misión no vive en la distracción, vive donde hay conciencia. Y mientras más te hundes en placeres inmediatos, más lejos quedas de la vibración en la que tu alma realmente opera. Cada vez que buscas placer para anestesiarte, una parte de tu frecuencia se apaga, un código espiritual se cierra, un canal interno se bloquea, sientes el pico, pero lo que no ves es el rastro que deja. Te sientes más vacío después, más lento, más sensible al ruido del mundo.
Es como si algo te hubiera sido quitado. Y fue tu energía sagrada. El placer inconsciente succiona, diluye, debilita, cambia potencia por estímulo, te engaña con intensidad, pero te roba profundidad. El cuerpo lo sabe, el alma lo siente, pero la mente, acostumbrada a buscar recompensa, sigue apretando los mismos botones, y por eso entras en ciclos, porque el placer inconsciente no resuelve, solo distrae, fragmenta, y la misión de un iluminado nunca nace en medio de la fragmentación. Cuando un iluminado se pierde en placeres demasiado pequeños para su alma, el universo entero se silencia, las señales se detienen, las puertas se cierran, la intuición falla, no por castigo, sino por desvío vibracional. Al iluminado no se le castiga, se le desconecta, y esa desconexión empieza donde el placer se convierte en fuga, donde el impulso se vuelve adicción, donde el deseo se convierte en ausencia. Pero la buena noticia es que esta ruta puede invertirse, porque el placer, cuando se redirige con conciencia, puede volver a ser fuerza, puede volver a ser portal, puede volver a ser impulso creador. La clave está en dejar de buscar placer como quien busca un escondite y empezar a reconocer lo que estás dejando a cambio de él. ¿Qué has dejado de vivir, de sentir, de recibir cada vez que eliges un placer automático? ¿Qué parte tuya se esconde cuando te sumerges en un alivio rápido? Y lo más importante, ¿qué dejaría de doler si aprendieras a sentir por completo? Tal vez no se trate de evitar el placer, sino de recordar que tu placer lleva la misma energía que tu misión. Y si esa energía está siendo usada para escapar, entonces sí, es cierto, el placer que estás buscando puede estar apagando lo más sagrado que hay en ti. Y cuando eso pasa, no eres solo tú quien pierde, es el mundo el que se queda sin tu luz. Y ahora que lo viste con claridad, necesitas entender cómo se empieza a revertir ese ciclo, porque cuando el iluminado elige sostener su energía, todo empieza a cambiar. Cuando un iluminado comienza a sostener su energía, el mundo de afuera no lo nota, pero el mundo invisible lo siente de inmediato. El movimiento es sutil, pero poderoso. Es como si una nueva frecuencia empezara a vibrar alrededor de tu campo. La decisión no es un acto externo, es silenciosa, interna, invisible, pero esa elección abre un nuevo camino. El iluminado, por primera vez, deja de entregar su fuerza al impulso y empieza a devolverla hacia adentro, y eso lo cambia todo. No se trata de reprimir, no se trata de sofocar, se trata de redirigir. El placer no desaparece, solo deja de ser dispersión y empieza a convertirse en construcción. El deseo sigue vivo, pero ahora, en lugar de escaparse hacia afuera, pulsa hacia adentro, nutre, refina, transforma. La energía que antes se disolvía en segundos empieza a almacenarse, canalizarse, elevarse, y con eso, el iluminado comienza a sentir algo nuevo: densidad espiritual, presencia magnética, claridad que no nace de la mente, nace del alma. Al principio, hay incomodidad. El cuerpo intenta sabotear. La mente ofrece 1000 excusas para volver al ciclo antiguo. Pero mientras más lo sostiene, más regresa su fuerza. Su energía sagrada, antes gastada sin conciencia, ahora empieza a responder. La creatividad aumenta, la intuición se afina, el campo emocional se estabiliza, dejas de ser controlado por el deseo y empiezas a caminar con él, no como siervo, sino como maestro. Es en ese punto donde el iluminado se da cuenta de que su energía es, en realidad, una herramienta divina, que el placer, cuando se contiene con intención, se transforma en impulso creador, en sensibilidad elevada, en claridad espiritual. La frecuencia empieza a subir, la mirada se vuelve más firme, la mente más silenciosa y el corazón más ligero, porque ahora está conectado con algo que no se rompe con un estímulo, algo que no se mueve por ansiedad, algo que no depende del exterior para mantenerse encendido. Sostener la energía es más que disciplina, es reverencia, es decirle al universo: estoy listo para usar este poder con sabiduría. Es salir del vicio que anestesia y entrar en la presencia que purifica. El iluminado que sostiene su energía empieza a caminar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente, y sin decir una palabra, comienza a emitir una vibración que aleja lo que no suma y atrae lo que vibra en su misma altura. No es sacrificio, es alquimia, es un regreso al centro, un reencuentro con su propio templo. Cada impulso sostenido con conciencia se convierte en materia prima de algo nuevo dentro de ti.
Algo que no se ve, pero se siente. Algo que no se explica, pero se vive. Y es ahí donde todo comienza a reorganizarse, incluso el cuerpo. Porque la energía que antes se perdía, ahora se transforma en presencia. Y esa presencia cambia la manera en que el cuerpo vibra, la forma en que reacciona, la forma en que existe. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque cuando la energía empieza a subir, el cuerpo empieza a despertar. Cuando la energía deja de escaparse por impulsos inconscientes y comienza a canalizarse con presencia, el cuerpo responde. No es inmediato, no es dramático, es silencioso, pero es real. La primera señal es sutil. La mirada cambia. Se vuelve más firme, más profunda, menos ansiosa, como si algo detrás de los ojos finalmente hubiera despertado. La respiración se desacelera. El cuerpo parece más estable. La presencia empieza a pesar, no como sino como anclaje. La piel también cambia. Hay una nueva vibración en ella. No es una belleza superficial. Es un brillo que viene desde dentro, como si el cuerpo hubiera comenzado a pulsar en una frecuencia más liviana, más limpia, más clara. Es como si estuviera respondiendo a una energía acumulada, refinada, sutilizada. Y esa energía empieza a ocupar los espacios vacíos, las fisuras emocionales, los lugares donde antes solo había cansancio. El iluminado se da cuenta de que está más fuerte, pero no es fuerza muscular, es densidad energética, es una estructura interna que se reconstruye en silencio. El cuerpo empieza a alinearse con el alma, los sistemas se reajustan, la inmunidad mejora, el sueño se reorganiza, la disposición regresa sin esfuerzo, el magnetismo crece, y no solo tú lo notas, las personas a tu alrededor lo sienten, pero no saben explicarlo. Te miran, sienten algo, y apartan la mirada. Es tu aura volviendo al centro. La expansión comienza desde dentro y se extiende. El campo a tu alrededor se fortalece. Tu energía se vuelve menos accesible para lo denso, lo manipulador, lo depredador. No es que rechaces personas, es que filtras. No porque te aísles, sino porque ya no vibras como antes. Y el cuerpo, sensible como un radar, empieza a seleccionar todo lo que entra: pensamientos, alimentos, ambientes, palabras, conexiones. Y entonces, algo más profundo sucede. Tu mente se calma. Esa urgencia por estímulo desaparece. Los disparadores emocionales pierden fuerza. Lo que antes te activaba ansiedad, ahora pasa desapercibido. Porque la energía vital que antes se drenaba ahora está nutriendo tu centro. Te vuelves menos reactivo, más silencioso. Y en ese silencio, empiezas a ver con más claridad. Es como si el cuerpo hubiera dejado de operar desde la supervivencia y comenzado a funcionar como un templo, un espacio vivo que pulsa junto con el espíritu, un canal de manifestación, no de compensación. Y cuando eso sucede, el mundo externo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Los lugares que antes te retenían ya no te atraen. Los hábitos que parecían inofensivos ahora te resultan extraños. Las relaciones que te drenaban ya no logran alcanzarte. Empiezas a notar que estás más liviano, no por fuera, sino por dentro. No porque todo haya mejorado, sino porque tu energía dejó de resistirse a lo que te debilitaba, y la vibración cambia. El cuerpo empieza a vibrar en otra frecuencia, y todo a tu alrededor comienza a reaccionar ante eso. Solo que este cambio, por más sagrado que sea, suele traer un efecto colateral invisible, porque no todos pueden seguir ese nuevo ritmo. Y cuando el iluminado empieza a vibrar diferente, el mundo alrededor responde con silencio. Después de que la energía empieza a subir, el cuerpo cambia, la vibración cambia, la percepción cambia, pero junto con esa transformación silenciosa, aparece algo para lo que nadie te prepara: el distanciamiento. Las conversaciones que antes tenían sentido ahora suenan repetitivas. Los lugares que te divertían empiezan a parecer vacíos. Las personas que querías cerca comienzan a alejarse sin razón aparente, y empiezas a preguntarte si estás haciendo algo mal. Pero lo que está ocurriendo no es rechazo, es reposicionamiento. Cuando el iluminado eleva su frecuencia, el universo reorganiza todo a su alrededor, no para castigar, sino para proteger. Tu energía empieza a emitir una señal diferente, y no todos pueden sostenerse en ese nuevo campo. Lo que parece soledad es realineamiento, y ese silencio que te rodea, en realidad, es un espacio sagrado que se abre para que te escuches con profundidad por primera vez. Eso que sientes como vacío
en realidad es solo la ausencia del ruido antiguo, esos ciclos, personas y patrones que estaban sostenidos por una versión de ti que ya no existe. Cuando esa versión muere, todo lo que orbitaba a su alrededor se disuelve, y lo que queda es silencio. Un silencio que al principio duele, que asusta, porque te acostumbraste a definirte por las reacciones externas, a medir tu valor por la presencia de los otros. Pero ahora, todo aquello que era espejo se rompe, y queda solo el reflejo más verdadero, el interno. El iluminado que empieza a despertar, pasa por una etapa donde parece que nadie lo entiende. Sus palabras no encajan, sus decisiones son juzgadas, sus silencios son malinterpretados, y es fácil pensar que uno se está perdiendo. Pero justo ahí empieza el rescate, porque no está siendo olvidado, está siendo guardado, preservado, preparado. El universo está limpiando el campo a tu alrededor para que tu nueva frecuencia pueda nacer sin interferencias. Esta es la crisálida espiritual, la fase donde el alma se organiza en silencio, donde las antiguas referencias desaparecen, donde la identidad vieja se disuelve. Duele porque parece que todo está siendo quitado, pero en verdad es al revés. Todo lo que era exceso está siendo removido. Lo que es verdadero permanece. Y es en este punto donde muchos se rinden, porque el silencio se siente como rechazo. La falta de respuestas parece abandono, pero es solo un proceso. El iluminado necesita atravesar ese espacio vacío sin intentar llenarlo con distracciones. Es necesario sostener el silencio hasta que él empiece a hablar. Y cuando habla, revela. Muestra quién realmente está en sintonía contigo. Trae conexiones que no hacen ruido, pero que son profundas. Que no gentes, pero sí verdaderas. El mundo antiguo reacciona a este cambio alejándose, pero el mundo nuevo se acerca con el tiempo. Y mientras tanto, el iluminado aprende a sostenerse con su propia luz, a no mendigar presencia, a no suplicar retorno, a no forzar permanencia, porque ahora entiende que aquello que no soporta su luz nunca fue una base real, y lo que realmente es suyo jamás será alejado por su elevación. Y es ahí cuando algo empieza a emerger desde dentro, un magnetismo silencioso, una presencia que no necesita explicación, porque quien se reconecta con su esencia ya no necesita correr detrás, empieza a atraer. Y cuando eso sucede, lo invisible se manifiesta en lo visible, y todo alrededor empieza a responder a esa nueva vibración. Llega un punto en el camino del iluminado en que ya no necesita explicarse, ya no necesita defenderse, convencer o justificar quién se ha convertido, porque ahora él vibra, y esa vibración habla más fuerte que cualquier palabra. Hay una fuerza que empieza a emanar de su campo, y se siente incluso antes de que entre en un lugar. Es una presencia que no puede ser ignorada, ni siquiera en silencio. El iluminado que atravesó el silencio, que sostuvo el realineamiento, que protegió su energía, regresa al mundo con otra frecuencia. Ya no es el mismo. Y por eso, todo a su alrededor también reacciona de manera diferente. Las personas lo sienten, lo miran, se conmueven o se incomodan, pero casi nunca pueden explicarlo, y él tampoco intenta explicarlo, porque ahora entiende. Lo que emana de él no es discurso, es señal. Esa señal es como una transmisión invisible, es coherencia vibracional, es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras finalmente están en armonía. Y cuando eso sucede, el universo responde. El iluminado empieza a atraer situaciones diferentes, personas diferentes, caminos más livianos, no porque los haya pedido, sino porque se volvió compatible con lo que antes estaba invisible. Su presencia se convierte en un campo, un espejo, un portal, y esa presencia, incluso en silencio, empieza a causar cambios. Personas se transforman solo con estar cerca, otras se alejan sin razón, algunas se acercan con reverencia. El iluminado ya no necesita imponer nada, ya no necesita demostrar su luz, porque ahora él es la propia luz en estado puro, esa luz que incomoda a la sombra, pero que también guía a los que estaban perdidos. Ese magnetismo no viene de la apariencia ni del carisma, viene de la integridad espiritual, de la coherencia entre el alma y el cuerpo, de la pureza restaurada que fue construida en el silencio, en la renuncia, en el refinamiento. Es eso lo que comienza a brillar sin esfuerzo. La luz que transmite no es visible para los ojos comunes, pero toca, despierta, desarma, transforma. Y lo más impresionante es que él no está tratando de hacer nada de eso, simplemente es. Por eso,
Algunos sentirán paz a su alrededor, otros, incomodidad, porque su simple presencia se ha convertido en un espejo que revela lo que el otro aún está ocultando. Y no es por juicio, es por contraste. El iluminado no acusa con palabras, pero su energía revela, y por eso, muchos no se quedan, porque no todos están listos para estar frente a alguien que ya se ha encontrado. Pero los que se quedan, sanan, no por explicaciones, sino por resonancia. Porque la luz de quien ha despertado comienza a activar la chispa dormida en quienes se acercan con el corazón limpio. Es el inicio de una nueva etapa, la etapa en que el iluminado ya no necesita presentarse. Se lo siente, y porque se lo siente, empieza a ser buscado. Y cuando eso sucede, una nueva responsabilidad despierta, porque la presencia del iluminado comienza a tocar el campo espiritual de otras personas. Y es en ese toque sutil donde algo comienza a activarse, dones, sabidurías olvidadas, percepciones que estaban dormidas, porque cuando tu luz se vuelve presencia, también se vuelve permiso, y es ahí donde los dones empiezan a regresar, uno por uno, como si algo dentro finalmente recordara quién eres. Algunos dones no mueren, solo se callan cuando el mundo alrededor se vuelve demasiado ruidoso. Se esconden cuando el alma olvida quién es. Se retraen cuando la energía se pierde en distracciones, en fugas, en ciclos que no alimentan el espíritu. Pero cuando el iluminado regresa a sí mismo, cuando su energía vuelve a vibrar en el centro, algo muy antiguo comienza a despertar. Un don olvidado vuelve a respirar. Al principio, es sutil, un escalofrío en el momento justo, un pensamiento que llega segundos antes de que algo ocurra, una sensación silenciosa de que alguien necesita de ti, una sincronicidad que parece coincidencia, pero no lo es. Es el don tocando de nuevo, tratando de recordarte lo que siempre estuvo ahí. La intuición se vuelve más clara, no como una corazonada, sino como una voz suave detrás de los pensamientos. Y esa voz no grita, guía. El cuerpo también empieza a reaccionar. Las manos se calientan al tocar a alguien con dolor. Los ojos perciben capas que antes pasaban desapercibidas. El corazón siente con más profundidad. La sensibilidad que antes parecía una debilidad, ahora se revela como instrumento. Empiezas a notar que no sientes demasiado por casualidad. Sientes porque captas, porque traduces, porque sirves de puente entre mundos. El iluminado que sostiene su energía y silencia lo externo, se transforma en canal. La palabra que sale de su boca toca de forma diferente. Carga algo que no es solo suyo. Su presencia sana, su toque transmite, su mirada atraviesa, porque hay una vibración que fluye a través de él, y esa vibración no viene de la mente, viene del alma conectada con algo mucho más grande. Así es como el don regresa, no por fuerza, sino por permiso. No necesitas forzar nada. Los dones no vuelven por presión ni por querer ser alguien. Vuelven cuando dejas de resistirte a lo que ya eres. Vuelven cuando dejas de intentar probar y empiezas simplemente a permitir. Y cuando eso pasa, empiezas a recordar visiones antiguas, sueños repetitivos, señales que siempre estuvieron ahí, pero que creías que eran coincidencias. Ahora lo sabes, nunca lo fueron. Tu alma siempre habló, pero ahora la estás escuchando. La frecuencia ha cambiado, el campo se ha abierto, el canal está limpio, y en ese espacio interno, la sabiduría que dormía empieza a moverse. El don de la sanación, el don de la palabra, el don de la visión sutil, el don de sentir lo que está oculto, no como un privilegio, sino como una misión, porque los dones espirituales nunca fueron para engrandecerse, siempre fueron para servir. Y eso es lo que diferencia a un iluminado despierto de alguien que solo quiere poder. No busca destacar, busca la verdad. No quiere probar que sabe, quiere entregar lo que recibe. Y cuanto más entrega, más fluye, más respira el don, más brilla el alma. Por eso, cuando el don despierta, la vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no necesitas fingir que eres solo humano. Empiezas a recordar que eres puente, que eres extensión, que eres soplo de lo invisible manifestado en la materia. Y ese despertar cambia tu mirada, tu forma de vivir, tu forma de entregarte. Y es ahí donde el iluminado deja de buscar señales, porque ahora él es la señal. El placer no es un enemigo. La energía que pulsa en ti no está equivocada. No necesita ser reprimida, ni ignorada, ni combatida. Necesita ser comprendida, redirigida, refinada.
La verdadera transmutación comienza cuando el iluminado entiende que su fuerza no está en reprimir, sino en sublimar. No niega el impulso, lo consagra. No huye del deseo, lo devuelve a lo divino. Lo que antes era impulso automático, ahora se convierte en materia prima de conciencia. Ese calor que nacía de la carne y moría en el alivio inmediato, ahora se cultiva, se respira, se eleva, sube como un fuego silencioso por la columna. Activa centros dormidos, recorre los canales sutiles del cuerpo y se transforma en luz, en visión, en fuerza espiritual concentrada. Y esto no es misticismo, es realidad energética. El iluminado que transita del placer al poder empieza a sentir algo distinto. Vitalidad sin ansiedad, enfoque sin esfuerzo, presencia sin ruido, porque su energía ya no se fragmenta en ciclos repetitivos. Está regresando al centro, está uniéndose con la misión del alma. Y esa unificación lo transforma todo: la mente, el cuerpo, las relaciones, el propósito. No se trata de eliminar el deseo, se trata de volverse su maestro, de honrar la intensidad y dirigir la fuerza. El placer, cuando es elevado, se convierte en visión. Cuando se refina, se vuelve sanación. Cuando se consagra, se vuelve canal. Y el iluminado que elige ese camino empieza a caminar con otro ritmo. Ya no corre detrás de estímulos, no vive de picos, vibra en estado de creación. Y por eso, empieza a atraer aquello que también está siendo creado. El universo responde con fluidez, con encuentros improbables, con ideas que nacen listas, con sincronicidades que no necesitan ser buscadas, solo reconocidas, porque el campo interno está limpio, porque la energía ahora tiene dirección, porque el placer se volvió puente entre lo humano y lo sagrado, entre el cuerpo y el espíritu, entre el instante y lo eterno. Este proceso no es lineal. Habrá recaídas, habrá días en que el impulso parecerá más fuerte, pero incluso esos días serán diferentes, porque ahora el iluminado sabe, siente cuando la energía se dispersa, nota cuando se está desviando, y ese saber silencioso ya es poder, porque ya no está dormido dentro de sí, está consciente, atento, alineado. Transmutar no es volverse puro a los ojos de los demás, es volverse íntegro a los ojos del propio espíritu, es dejar de desperdiciar lo que es precioso en lo que es pequeño, es dejar de entregar tu fuerza vital a lo que solo existe para distraerte, es comprender que cada gota de energía sexual, cuando es honrada, puede convertirse en luz en algún tramo de tu camino, puede iluminar tu intuición, puede sanar un vínculo, puede abrir un don, puede recordarte quién eres. Y por eso, esta transmutación es sagrada, porque no solo cambia cómo sientes, cambia lo que eres, cambia lo que vibras, cambia lo que activas a tu alrededor. Un iluminado que ha dominado su energía ya no habla de control, habla de creación, porque entendió que el placer no es el fin, es el inicio de algo mucho más grande, algo que apenas comienza a manifestarse, y es ahí donde la misión real se revela, cuando la energía empieza a subir y el alma regresa al centro. El cuerpo reacciona, no como un accesorio, sino como un templo que estaba dormido. El iluminado se da cuenta de que su casa física nunca estuvo separada de su misión espiritual. Es el altar silencioso donde todo sucede. Y cuando esta energía vital es transmutada con conciencia, ese templo empieza a despertar. Primero llega la ligereza, la sensación de que el peso que cargabas ya no es tuyo. Luego llega el vigor. El cansancio constante desaparece. El cuerpo despierta más rápido, duerme más profundo. Los dolores que antes parecían normales comienzan a irse, porque el cuerpo deja de ser drenado y empieza a ser nutrido. La circulación mejora, la respiración se profundiza, la digestión se estabiliza, el sistema inmunológico se fortalece y la vibración del cuerpo cambia. Esa nueva vibración es silenciosa, pero perceptible. La mirada se vuelve más viva, la piel más luminosa, la voz más firme, la presencia más intensa. Las personas te miran y no saben qué ha cambiado, pero algo cambió, algo pulsa diferente. No es apariencia, es frecuencia. Es como si cada célula estuviera ahora operando con un nuevo código. Un código que no fue activado por una medicina, sino por un movimiento interior, por una decisión energética. La sangre empieza a transportar más luz. La respiración se alinea con el campo vibracional. Las glándulas que estaban dormidas comienzan a operar en otro ritmo. La pineal se abre,
El corazón eléctrico vibra diferente. El campo alrededor del cuerpo se expande. Esto no es un milagro. Es biología espiritual. El cuerpo está respondiendo al espíritu que finalmente dejó de luchar contra él y comenzó a habitarlo por completo. El iluminado que habita su cuerpo con reverencia percibe detalles que antes ignoraba. Nota las señales antes del dolor. Siente la energía antes de la palabra. Respeta el ritmo interno más que el externo, porque ahora entiende. Su misión no está separada de su salud. Está inscrita en ella. Cada gesto, cada respiración, cada elección alimenticia, emocional y espiritual, fortalece o debilita ese templo, y él decide cuidar, porque ahora sabe lo que lleva dentro. No es vanidad, es alineamiento, es espiritualidad en forma de fisiología, es el cuerpo como expresión de la luz que has decidido no desperdiciar más. Y cuando eso sucede, el envejecimiento se desacelera, el cansancio se desvanece, la mirada brilla con más tiempo de vida, el toque transmite más paz, porque algo nuevo se está manifestando en la materia, un espíritu que ha vuelto a habitar su cuerpo por completo, y cuando ese cuerpo vuelve a vibrar como templo, la misión deja de ser un sueño lejano, se convierte en una vibración viva, presente, encarnada, porque el iluminado ahora entiende, su cuerpo no es una prisión, es un altar, y es en él donde lo divino vuelve a vivir. La soledad que siente el iluminado no es rechazo, es un pasaje, es un portal sutil entre lo que fue y lo que está comenzando a ser. Al principio, duele como pérdida, porque todo parece irse al mismo tiempo. Personas, lugares, conversaciones, rutinas. Pero lo que se va no son los otros. Son capas antiguas de ti mismo que ya no vibran como antes. No perdiste personas. Perdiste el papel que tenías que representar para ser aceptado. No perdiste conexiones. Perdiste los contratos inconscientes que te mantenían atado a versiones tuyas que ya no existen. Y eso duele, porque el ego confunde la pérdida de identidad con la pérdida de amor. Pero el alma sabe, ese espacio que se abre es el lugar donde lo nuevo va a nacer. La soledad empieza a cambiar cuando dejas de resistirla, cuando comienzas a sentarte dentro de ella con presencia, cuando dejas de intentar llenar el silencio y empiezas a escuchar lo que quiere mostrarte. Es en ese lugar donde todo parece detenido, que el verdadero movimiento comienza, porque el iluminado solo accede a su esencia real cuando el ruido externo deja de resonar dentro. Y es ahí, en ese silencio, donde te ves con nitidez, sin maquillaje espiritual, sin discursos, sin espejos, solo tú, tu respiración, tu energía, tu historia. Lo que queda cuando todo se va es lo que realmente eres, y lo que realmente eres nunca se va. Estuvo ahí todo el tiempo, esperando a que el exceso se apartara. La soledad no es ausencia, es purificación, es un ayuno vibracional, un vaciamiento necesario para que el alma pueda habitar el cuerpo con plenitud. Y cuando ese cuerpo es habitado por completo, el iluminado deja de sentir la soledad como castigo y empieza a verla como pasaje, como vientre, como nuevo comienzo. Quienes no entendieron tu cambio, no estaban listos para él. Quienes se alejaron, no te rechazaron. Simplemente ya no podían alimentarse de la nueva luz que irradias. Y está bien, porque esa luz no es para todos los ojos. Es para quienes también están despertando, para quienes vibran en la misma búsqueda, en la misma entrega, en el mismo silencio. El camino del iluminado no es sobre multitudes, es sobre esencia, y la esencia no hace ruido, no compite, no pide validación, solo permanece, y porque permanece, atrae. La soledad, cuando se abraza, se convierte en filtro, separa lo que estaba por cercanía de lo que permanece por resonancia. Y un día, miras a tu alrededor y te das cuenta, estás rodeado de silencio, pero ya no estás solo, estás rodeado de presencia, de almas que reconocen tu vibración sin que digas una sola palabra, porque ahora tu campo habla, y habla el lenguaje de la verdad. Ese es el momento en que el iluminado deja de preguntarse, ¿por qué estoy solo? Y empieza a entender, ¿para qué fui apartado? Y la respuesta es una sola, para recordar que la verdadera compañía nace dentro, y que antes de encontrar a los demás, primero era necesario encontrarse a uno mismo. Te das cuenta de que algo cambió cuando aquello que antes te dominaba, ahora se inclina ante tu presencia. Ya no hay lucha, ya no hay guerra interior, ya no hay represión, hay dominio. Pero es un dominio que no impone, que no grita,
que no se exhibe. Es un dominio silencioso, y por eso mismo es real. La maestría del iluminado no se basa en el control forzado, se basa en conciencia constante, en decisiones que nacen del alma, no de la urgencia, en elecciones que parten de la esencia, no de la carencia. Empiezas a notar que puedes sentir sin entregarte, que puedes desear sin perderte, que puedes ser intenso y aún así estar en paz. Esa es la fuerza que no necesita demostrar nada, que no necesita ser vista para ser sentida, que no busca aplausos, porque el verdadero poder espiritual es discreto, se manifiesta en los detalles, en el silencio que no cede ante la provocación, en la mirada que ve y no reacciona, en la respiración que se mantiene serena, incluso cuando todo a tu alrededor intenta sacarte del centro. El iluminado que llega a este punto no es el que venció al mundo externo, es el que pacificó su mundo interno, y por eso, lo de afuera ya no tiene el mismo poder. Las tentaciones pierden sabor, las distracciones pierden fuerza. Lo que antes parecía imposible de evitar, ahora simplemente ya no vibra contigo, porque la frecuencia cambió, y lo que no vibra igual, ya no encuentra espacio. Te conviertes en maestro de tu propia energía, no por haberla reprimido, sino por haberla redirigido. La luz que llevas ahora tiene forma, tiene densidad, tiene centro, y se convierte en escudo, en filtro, en brújula. Empiezas a caminar con una tranquilidad que incomoda a quienes aún viven en la prisa, porque ahora ya no temes al tiempo, ni a la espera, ni al silencio. Has aprendido a habitar el presente como un templo, y ese templo es firme, porque fue construido con el dolor que decidiste transformar, con la soledad que elegiste atravesar, con los impulsos que elegiste transmutar. Nada de eso fue en vano. Cada instante de resistencia consciente moldeó las paredes internas de este nuevo ser en el que te has convertido. Y ahora ya no necesitas esconderte, porque ya no hay nada que defender. El iluminado que ha alcanzado la maestría silenciosa se convierte en faro sin intentar brillar, se convierte en guía sin querer dirigir, se convierte en referencia solo por existir, porque hay una estabilidad en su vibración que habla más que cualquier discurso, y es esa estabilidad la que empieza a tocar a los demás, no porque quiera enseñar, sino porque Él es la enseñanza. Su presencia ahora lleva historia, frecuencia, verbo sin voz, mensaje sin palabras, porque ya no habla con la boca, habla con su campo. Y es en ese punto donde la misión real empieza a revelarse, no como una carga, sino como un llamado que pulsa desde dentro, porque ahora ya no busca el camino, Él es el camino. Llega un momento en que el iluminado ya no camina en busca de algo, camina en paz con lo que es. Ya no corre detrás de respuestas, porque aprendió a habitarlas. Ya no fuerza puertas, porque entendió que las correctas se abren con presencia. Ya no vive desde la carencia, sino desde el desborde. La búsqueda que antes estaba llena de urgencia, ahora se convierte en un silencio fértil. La ansiedad se transforma en calma, el vacío se vuelve altar, el dolor se vuelve dirección, porque el iluminado ya no quiere huir de sí mismo, se ha encontrado, y por eso, ya no se fragmenta para encajar en ningún lugar, no ruega aceptación, no se inclina por conexión, no se explica para quedarse. La frecuencia que pulsa ahora es otra, y esa frecuencia no exige atrae, no empuja fluye, porque el iluminado se ha vuelto campo, y cuando alguien se convierte en campo, ya no necesita levantar la voz, no necesita justificar sus decisiones. Su vibración habla antes que sus palabras, su silencio comunica más que cualquier discurso. Y aunque el mundo allá afuera siga funcionando en el ruido, Él no se deja arrastrar, respira, camina, sirve, y en todo eso, permanece, porque quien entendió su luz, ya no necesita correr, solo vibra. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también lo ha entendido, tal vez en silencio, tal vez sin haberle puesto nombre aún, pero lo sentiste, y lo que se siente de verdad no necesita explicación, solo vivencia. Estoy aquí contigo, iluminado, siempre. Si algo dentro de ti vibró diferente mientras escuchabas este mensaje, es porque este camino no comenzó ahora, solo fue recordado. Y cuando un iluminado recuerda quién es, todo a su alrededor comienza a cambiar. ¿Ya lo sentiste? ¿Ya sentiste que lo que te atrae ahora es distinto de lo que te atraía antes? ¿Que lo que parecía suficiente ahora se siente demasiado pequeño? Entonces, tal vez el próximo paso esté más cerca de lo que imaginas.
Solo observa. ¿Qué has estado sintiendo en los últimos días? ¿Qué te ha estado llamando en el silencio? La respuesta no llega con prisa, llega con frecuencia. Y cuando llegue, la vas a reconocer. Si este video tocó algo que las palabras no pueden explicar, compártelo con quien necesita escucharlo. Comenta lo que quedó resonando en ti. O simplemente di, yo soy un iluminado. Esa frase, incluso escrita en silencio, se siente donde debe. Y si pensaste que esto fue profundo, espera a escuchar lo que viene.